El recuerdo más doloroso de Henry Koch. Hace un mes. 18 minutos. Vamos a ver, ya está, vamos a ver, gente, vamos a ver, no vale que no la pena. Vale, ya está, vamos con el otro, uno pa. Dross, gente, it's time. Joder, sí, yo veo que el internet va rojo, o sea, bueno, potente, gente. La siguiente historia es verídica e involucra una condición mental de la que muy poco se habla. Condición mental. Lamentablemente, esto ocurrió en Alemania, donde la Irreal. libertad de prensa está muy limitada, para bien o para mal, Ok. por leyes estrictas sobre la privacidad de las víctimas y los involucrados. Joder, bueno, las leyes están potentes Henry ahí. Koch no es un nombre real, ¿Cómo? o más bien es parcialmente real. Ok. Henry es el nombre de pila auténtico del principal involucrado. Esto recuerda el caso de Armin Meiwes, el ¿Quién? caníbal alemán, de quien he hablado en este canal. No lo conozco. Muchos de los archivos fotográficos de aquel caso Un caníbal. tuvieron que ser omitidos porque las leyes alemanas protegen la privacidad incluso de los delincuentes. Joder, amigo. A pesar de que este caso fue descubierto en Reddit, tengo que tener mucho cuidado con lo que muestro en YouTube. Joder, amigo. Me da un poco de miedo hasta subir esta pendejada. Yo que sé si algún día lo subo. Qué turbio, ¿no? Qué turbio, amigos. Dross dice que tiene miedo, tiene respeto de subir lo siguiente. Henry Cuidado, ¿eh? Es un médico pediatra de Hamburgo que llevaba, ¿Un pediatra? aparentemente, una vida de lo más normal. Ok. Una mujer, un hijo pequeño, Bueno. una casa y un buen empleo, Joder, la vida. estando además con sus 42 años de edad en la mejor etapa de su vida. El prime de su vida prácticamente, ¿no? Tiene todo. Poco se imaginaba este hombre Felicidad. que estaba a punto de vivir una auténtica pesadilla. Wow. Una de las peores y más terribles experiencias que podría vivir ser humano alguno. Joder, amigo. Y quiero Cuidado, que cuando ¿eh? escuches su historia, a medida que avancemos en la misma, pienses en cómo te hubieras sentido en su lugar. Dios. Henry Koch Me está dando un poco de se miedo y acostó todo, a ¿eh? dormir como todas las noches. Besó y arropó a su niño de 9 años. Todo chill. Luego que el nene se durmió, le hizo el amor a su mujer. Joder. Así lo contó ella. Y se quedó Qué buena descripción, o sea. Amigo, el prime. El prime de su vida, literalmente, el pibe ya está viviendo el sueño, ¿no? Familia, casita de chill, su mujer, ya está, amigo, o sea. profundamente dormido. Vida perfecta. Henry no volvió a abrir los ojos. ¿Cómo? No como el Henry Koch del que estábamos hablando. Al ser despertado por la luz del sol a la mañana siguiente, miró horrorizado a la mujer a su lado, preguntándole: ¿quién eres? ¿Cómo? Henry corrió despavorido y, en medio de un terrible ataque de pánico, se ¿Qué miró pasó? en uno de los espejos de la casa. ¿Quién era ese hombre? Ese viejo que lo miraba. ¿Que se olvidó de sí mismo o qué Henry. cosa? No se reconocía a sí mismo. ¿What? Gritó, creyendo que enloquecería. Ni siquiera reconoció a su hijo pequeño cuando apareció de improviso para ver qué pasaba. ¿Pero qué pasó así de random, amigo? Su mujer al principio se ¿Quién es Rem, literal? enfureció, creyendo, según declararía ella más tarde, que su esposo probablemente se había emborrachado en la cocina y luego, a la mañana siguiente, durante la resaca, la había confundido con algún amante. Menuda Ella conclusión. declararía: se despertó una mañana y simplemente no tenía idea de quién era yo ni dónde estaba. Se hallaba muy confundido. Cuidado, ¿eh? Me Esto di pinta muy cuenta de turbio. que no reconoció la habitación. Pensé que estaba borracho y que seguramente había pensado que se había ido a casa con alguna otra mujer. O quizá pensó que lo habían secuestrado. Bueno, a lo mejor. Podía verlo anticipadamente. Se bugueó su después, mente un segundo, ¿no? Ya buscando está. una ruta de escape para justificar todo esto. Le dio un Poco a electroshock poco se cerebral, fue ya dando está. cuenta que había sucedido algo mucho más grave de lo que creía.
Su esposo Corta de string, simplemente no la recordaba a ella. No recordaba a su hijo. No recordaba a su casa y de hecho Es que no se recordaba a sí mismo. es como reiniciar su vida literalmente. Es como si perdiera la memoria. La memoria 100% de todo. Hasta es un reinicio total. Es un reinicio total, amigo. Al verse en el espejo, Qué fuerte, ¿eh? afirmaba ser un adolescente de 17 años ¿What? y estaba aterrorizado, afirmando que ese cuerpo no era el suyo. Desde su punto de vista, había hecho un viaje en el tiempo y ¿Te imaginas que es real esta pendejada realmente? Y reencarnó en la vida de un adulto así. Cambiaron de cuerpo así. así lo describió él. ¿Te imaginas que es real? Según lo que sabía, se había acostado en la casa de sus padres en el año 1995, luego de jugar un rato a su Super Nintendo, y se despertó en aquella casa extraña en el año 2020, en medio de una pandemia global, llena de aparatos raros y rodeado de gente Joder, amigo. extraña, Suena muy random lo que todo. era peor, Muy raro. en un cuerpo que no parecía ser el de él. Como Your Name. El cuerpo de un hombre mayor Pero esta vez que, sin de hecho, pibita. podría ser su padre. Trata por un instante de imaginarte esta situación Es y que, cómo te hubieras sentido. a ver, yo... Imagina que te acuestas a dormir y te despiertas sin recordar absolutamente nada Joder, de amigo. lo que sucedió en 25 años de vida. Es que, ¡guau! Es hiper fuerte esta pendejada, ¿eh? Es hiper fuerte, pero... Uf, el shock mental debe ser potente. El shock mental debe ser potente, pero sobre todo, amigo, ¡guau! Literalmente ser el prota. Al escucharlo así, parece una historia sacada de un episodio de Black Mirror. ¿Cómo? Pero créeme ¿Spoiler? que lo que te estoy contando sucedió en la vida real en Hamburgo, Alemania. Henry Koch, un pediatra es exitoso, esto? ¿Qué es esta sufrió lo máquina? que se llama ¿Te un imaginas? raro caso de amnesia global transitoria. Amnesia global. O sea, olvida todo Sus literalmente. padres concurrieron a su domicilio y, con su mujer, lo calmaron mientras llegaba la asistencia médica que más tarde lo diagnosticaría. Ok. Los especialistas le dijeron que en esta condición, debido al estrés, Henry había olvidado por completo los últimos 25 años de su vida. Y ¿Pero en qué su mente estrés? es como si no hubieran existido. Es que lo borró literalmente La todo. condición de amnesia información, global toda la transitoria información. es rara y no suele suceder muy a menudo. La medicina la asocia al estrés extremo. ¿Esto Esto tres qué? originaba una pregunta. Ya diagnosticado, ahora la mujer, como los padres de Henry, se preguntaban a qué se debía dicho estrés, dado que, hasta donde todos Es que eso, sabían, sí, lo que he dicho. Henry llevaba una vida Chill. tranquila y ¿Todo normal. bien? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo malo? Los expertos declararon que este fenómeno, aunque desconcertante y ciertamente aterrorizante, desaparecería con el correr de los días. Ah, que recuperaría su memoria. Sugirieron que Henry debía tomarse un tiempo libre y descansar. Bueno, está bien. Pero los días fueron pasando y nuestro amigo seguía sintiendo que tenía 17 años. Joder. Miraba fascinado Bueno, Saigor. los nuevos smartphones y la consola PlayStation. Es como 5 viajar en de el su tiempo. hijo. Le asombraba el tamaño del televisor de su propia casa. No podía creer que la pantalla fuera totalmente plana. Descubrió los servicios de streaming a los que comparó, Joder, amigo. cito, con un videoclub mágico. Videoclub mágico. Todo era novedoso para él. Lo antiguo. Había despertado en el futuro. Es que es el futuro, en el literalmente un cuerpo de viajero lo que del él tiempo. catalogaría como un viejo. Su esposa con paciencia lo calmaba y le decía que se tranquilizara y que pronto recordaría todo. Oh, amigo. Pero Henry Cuando te dicen que te tranquilices, creo que es lo último que quieres escuchar, amigo. O sea, sabes que tienes que tranquilizarte, pero que te digan que tranquilices es como que la caga un poco realmente, ¿no? Es un poco... no recordaba nada de los últimos No quiero que quiere, no es lo que quiere años. escuchar, ¿sabes? De hecho, no recordaba nada sobre su profesión. Guau, Habiendo pero puede sido ser un hipergod experto. también, te imaginas, ¿no? De pronto olvidar, amigo, todos los animes que he visto. Y poder volver a ver Hajime no Ippo en directo, amigo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, amigo?
Sería El potente. pediatra, en este momento, no era capaz de atender a ningún paciente, pues sus estudios y conocimientos adquiridos Es que literalmente perdió su vida, amigo. No tiene nada. habían desaparecido de su mente. La amnesia global transitoria ¿Y qué hace el mundo? O sea, ¿qué hace literalmente el Estado para esto? O sea, ¿hay alguna especie de ley que los ayude? No sé. se había transformado en amnesia global Permanente. O sea que no pudo volver a su yo anterior. Se volvió un viajero en el tiempo nato. A lo largo del año 2020, Henry perdió su trabajo y las cuentas comenzaron a quedar en rojo sin que él Joder, amigo. pudiera o supiera hacer Guau. nada al respecto, ya que Ay, la vida. mentalmente era un adolescente sin ninguna idea de los estudios superiores, No sabe qué hacer, la amigo. formación ni la experiencia laboral que había adquirido. Su vida se arruinó literalmente. Para hacer este drama familiar todavía peor y más terrorífico de lo que ya era, estaban encerrados debido a la pandemia de COVID. Joder, La familia amigo. Poco a poco Es verdad, 2020, huevón, sin chamba. Y con esta amigo, Dios. Creo que es lo peor que te puede pasar, amigo. Que no. No tiene, o sea, no tiene ni oportunidad de avanzar. Joder, amigo. fue terminando en la ruina y su esposa lloraba amargada, conviviendo con alguien que ya no la reconocía. Es que, a ver, pero... Lo peor estaba por venir. ¿Ahora qué? Acá es donde debemos recordar que en los casos de amnesia global, el paciente borra por completo segmentos enteros de su memoria. Ok. No le queda el más mínimo recuerdo de periodos de tiempo enteros. Ok. No se trata de que recuerde algunas cosas sí y otras no. Bueno. Es, como dije, desde el punto de vista subjetivo, el equivalente a caer en coma y despertarse 25 Eso, literalmente, años es viajar más en el tiempo. tarde. Es como un viaje en el tiempo, Lo que dije. emocional y mentalmente. ¡Subaru! Henry Koch era un adolescente. ¿Y ahora qué, amigo? ¿A jugar con su niño? Se sentía más cómodo con su hijo de 10 años Que con su esposa. Y no perdía ocasión de ir al cuarto de él a conversar. Pero el niño lo evitaba y lo miraba con miedo. ¡Jo, amigo! Adolescente o no, tenía la razón suficiente como para saber que algo no estaba bien con aquel niño, que se suponía era su hijo. Entonces se le ocurrió hablar con él, obligarlo si era necesario a decirle qué le pasaba. Joder, amigo. ¿Por qué evitaba quedarse con él a solas? Como una persona mentalmente Qué de raro 17 todo, años, amigo. podía entender el drama familiar. Qué turbio y qué raro todo. Pero, ¿por qué cuando él llegaba al cuarto de su hijo a jugar PlayStation con él, el niño ponía semejante cara de horror? ¿Qué cara de horror? Pronto lo averiguaría. Un día que la señora salió a hacer las compras que podía con el poco dinero que les quedaba, Henry esperó a su hijo Joder, detrás no de la puerta de su No cuarto. menciones el resto. Cuando el Qué niño turbio. entró, cerró la puerta tras de sí Bueno, hobby. y el chiquito gritó del susto. ¿Por qué? Se supone que soy tu padre. Pero no necesitó decir más para enterarse de todo. De aquello que hubiera deseado no enterarse jamás. ¿Qué cosa? El pequeño se tiró al piso a llorar y le dijo que no le hiciera nada o que le contaría todo a su madre. ¿Pero qué? Contarle lo que él le hacía. ¿Pero qué cosa? Cómo lo tocaba, lo manoseaba, ¿Cómo? cómo le hacía muchas cosas que ¿What? no puedo describir en este video. ¿Qué? Debido a la censura implícita en un tema tan delicado. Me refiero a cosas que un padre simplemente no debe hacerle a su hijo. Pese a su adolescencia mental, Henry comprendió todo. El estrés que le había causado esta condición actual se debía a que él había sido un monstruo en esa vida que no recordaba. Siempre fue malo.
Ese real nunca fue bueno, amigo. Lo cambia todo. Dios santo. Era un hijo de puta, literalmente. El niño, su propio hijo, lo había amenazado con exponerlo públicamente. Y Henry... Buah, amigo, pero ¿qué es esta pendejada, amigo? ¿Qué es esto? Es literalmente... amigo, es un drama, una historia más loca. Y es real encima, o sea, es una mierda el tipo, amigo. Un abusador, literalmente un cepecero. Y reinicia su mente y ya no sabe qué hizo. Joder, esto parece literalmente también una historia de Vinland. No sé, tiene que enfrentar sus pecados ahora y vivir, pero sin saber lo que hizo. O sea, ¿what? Le había creído. De hecho, había pensado que el niño inevitablemente lo iba a hacer y que no tenía escapatoria. Amigo. Bajo tal presión y sintiéndose absolutamente aterrorizado, había decidido borrar como mecanismo de defensa esos 25 años de vida. Y así fue que el nuevo Henry, aquel adolescente de 17 años, Dios, terminó apareciendo en reemplazo del monstruo abusador de su propio hijo. Joder, amigo. Henry se puso a llorar. Intentó abrazar a aquel niño y decirle que... Pero qué mierda de vida, amigo. O sea... No sé. A ver, qué mierda de vida, no. O sea, es una mierda persona este pibe, pero... Es que ha reiniciado su mente, pero no sé, es que no sé qué sentir, amigo. Él no había sido y que lo lamentaba. Pero el pequeño lo empujó. Le tenía miedo y asco. Henry salió de ese cuarto y bajó por la escalera justo cuando su esposa llegaba de la calle, la cual subía también esas escaleras a toda prisa al escuchar el llanto del niño. No sé qué decir, amigo. A mitad del camino se encontró frente a frente con su marido, que estaba en shock, no solo por lo vivido en aquellos meses, sino por haber conocido la causa. Dios. La causa es que era un monstruo asqueroso. ¿Y ahora la qué? mujer, por instinto maternal y tal vez por sospechas previas, empujó a su marido por la escalera y corrió a consolar al pequeño. En esa caída, Henry Cobb tuvo la desgracia adicional de lesionarse la espalda y tuvo que ser llevado al hospital. Joder, amigo, ¿pero qué es esto? En ese hospital fue que su mujer, esa que no recordaba, le dijo que ya no podría volver a casa. Había perdido el trabajo y finalmente perdió a su familia. ¿Qué es esto, amigo? Cuando incluso las mismísimas enfermeras del hospital donde Henry trabajaba como pediatra habían dicho que, de hecho, sospechaban de él. Probablemente tú piensas que Henry Cobb se merecía este final. No sé. Solo, arruinado, con más de... Pero es que él ya no era ese Henry. Borrada y lesionado de la columna. Pero quiero que pienses por un momento. ¿Fue realmente ese monstruo aborrecible el que recibió el castigo? Es que no sé. Este caso plantea un dilema gigantesco. Dios, amigo, ya que todas caso? las desgracias cayeron sobre una persona. De hecho, mentalmente, un adolescente de solo 17 años que simplemente se acostó a dormir y amaneció en el cuerpo de un hombre repulsivo. Joder, amigo. ¿Merecía Henry ese castigo a los 17 años? ¿No fue acaso más bien como si el destino hubiera castigado? What, amigo, es... No sé qué historia, ¿no? Y es real. No podemos imaginar, inocente o no, el infierno en el que se ha convertido la vida de Henry Cobb. Alejado de su familia por hechos que no recuerda, alejado de su profesión por conocimientos que tampoco ese real lo recuerda, quitaron todo. metido en el cuerpo de una persona 25 años y 20 kilos mayor de lo que recordaba. ¿Es un castigo justo? No es ¿Injusto? casual que Henry Cobb haya intentado terminar con todo más de una vez en su situación actual. Joder, amigo, natural, ¿no? Poco se sabe de su paradero en este El momento, pie está destrozado. dado que desde que se dio a conocer la historia completa
y con el diagnóstico legal de amnesia global permanente, su caso es un infierno legal irresoluto. En el mismo post de Reddit donde su historia salió publicada, advirtieron que por las leyes alemanas los medios no han sacado mayor información al respecto. Está potente, ¿eh? Henry pasó a vivir oculto de todo y de todos. Sus padres dicen que hasta la última vez que lo vieron, seguía sin recordar absolutamente nada. Seguía siendo aquel chico de 17 años preocupado por el fútbol, la Super Nintendo, e incluso había intentado contactar a alguno de sus amigos de cuando iba al colegio. Es demasiado este caso, ¿eh? Pocas situaciones en el mundo real. Es que cómo... Pocas situaciones posibles pueden ser tan horribles como la experiencia que ha vivido este hombre. Lo perdió todo. Enfrentado primero al más grande de los olvidos. Ahora tiene que convivir con el más horrible de los recuerdos. Adaptarse a un mundo al que no pertenece, siendo culpado por algo que técnicamente él no hizo, es un castigo. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras divino. Arriba ahí. Hasta divino, amigo. Es como culpar a alguien que realmente no hizo. ¡Guau! ¡Qué turbio, amigo! ¡Qué turbio, amigo! ¡Qué turbio! Quiero ver literalmente, quiero ver los comentarios un momento.